La gracia, el favor, la misericordia de nuestro amado Padre Celestial sea con cada uno de nosotros, donde sabemos, como dice la palabra, que podemos ir confiadamente a ese trono y derramar ahí nuestro ser, decirle: Señor, te necesito. Padre, sé que puede que este desierto que esté pasando no sea de gozo en este momento, pero oí una mujer decir, una mujer de Dios decir que el desierto no era más que lo que Dios tiene preparado muchas veces para graduarnos con summa cum laude. Y yo me impacté. Y yo dije: wow, Señor, qué bueno que entonces hay un propósito en todo lo que tú permites en nuestras vidas. Y por eso es que tenemos que estar velando, escudriñando la palabra y muchas veces también callar para oír la voz de Dios. Y entonces entramos en una dimensión que nos asombramos, porque el propósito de Dios se va a cumplir. Y somos demasiado bendecidos cuando Él usa nuestras vasijas para que puedan empapar a otros, para que podamos entender que el aceite, que es el Espíritu Santo en nosotros, va a seguir fluyendo, pero también para decirle a otras y a otros: mira, yo era antes, pero ahora soy en Cristo Jesús una vencedora y un vencedor. Qué bueno que ahí están, donde hoy seguimos con esta palabra que el Señor nos ha traído, que velemos. Una pregunta: ¿estaremos velando? ¿Estamos velando? Pues desde acá, desde nuestro rinconcito, con las mejores noticias de que si estamos velando, entonces estamos en el trayecto que quiere el Señor, en el camino correcto para seguir avanzando y llegar hasta la meta, porque Él viene pronto. Maranata. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia, por revelarte a nuestras vidas, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias porque tenemos un Padre Celestial que nunca nos dejará y no nos desamparará. Gracias, Señor Jesús, por otro día más, donde seguimos siendo guaguita anunciadora de las mejores noticias, donde quiera que lleguemos por estas diferentes plataformas, Dios. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Porque cuando hay un corazón agradecido que sabe que en Él nosotros somos de estima, que con Él podemos seguir adelante, entonces lo único que tenemos que decirle es: aquí estamos, Señor. Gracias, Señor. Sigue, Señor, haciendo tu obra en nuestras vidas. Sigue, Espíritu Santo, revelándonos, trayéndonos convicción de agradar a aquel que nos ama, nos amó y nos amará. Gracias, Padre, porque tu palabra viva y eficaz viene y tu Espíritu Santo trae una convicción tan grande que lo único que podemos es decirte: te amamos y te agradecemos que tú nos adviertas, que tú, Señor, nos preguntes, que tú, Señor, hagas como quieras. Síguete glorificando, Señor. Gracias, Señor. Aquí en Vencedoras, desde nuestro amado Valle de Veraca, Señor, para gloria de tu nombre. Bienvenido siempre tú serás. Amén y amén.
Y desde Plaza Hadassah agradecemos a Tirosh, a Espacio Integral, R Fotografía, y todos los días estamos desde Vega TV Nacional, donde ya casi 15 años llevando la palabra, testificando de ella, e incluso muchas veces también hablando de las correcciones que el Señor nos hace, pero para un beneficio muy grande en nuestras vidas. Y seguimos con mi hermana Wendy y Noah de Fabré, donde ha venido desarrollando lo que es velar y tener nuestras vasijas preparadas y nuestras lámparas con la unción del Espíritu Santo, con el aceite, para poder nosotros esperar a nuestro amado para gloria de su nombre. Parte 2 de esta palabra que el Señor trae con mi querida hermana. De nuevo, bendiciones, Wendy. Amén, amén. Dios le bendiga nuevamente. Seguimos aquí. Y como mencionaste acerca de las correcciones, cuando el Señor me dio esta palabra, entendí que la palabra primero me habló a mí, a mi vida, de estar velando. Aleluya. Y comencé a interrogarme, Wendy, ¿estás tú velando? ¿Tú estás velando como dice la palabra? Y comencé a ver a más profundidad el significado de la palabra velar, que estar como centinela, como lo dije en la primera parte. Y preparé en mi habitación un espacio para hablar con Dios. Desde el primer momento que yo comencé a arreglar aquella mesita, que le pongo un mantel, 2 cuadritos allí para decorar, la Biblia abierta, no porque creo que la Biblia abierta me traiga algún beneficio, pero sí como señal de que la Biblia está ahí esperando. Aleluya. Porque dice la palabra de Dios, adereza mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. El Señor prepara la mesa, ese manjar para cada uno de nosotros. Y a través de su palabra, día tras día. Desde el primer momento que yo me postré en aquel lugar de rodillas, yo sentí fuertemente la presencia de Dios. Tanto que hasta sentí temor y comencé a llorar. Y el Señor me ministró, no temas. Yo estoy aquí, yo te he estado esperando. Porque el Señor quiere eso, que nosotros, no voy a decir la palabra que lo retemos, sino que le preparemos un espacio. Aleluya. Y que digamos, Señor, una cita tengo contigo a tal, ay, santo. Aleluya. Siento la presencia del Espíritu Santo. Tengo una cita contigo a las 7. Ay, tengo una cita contigo a las 3 de la mañana. Mi amado, espérame. El Señor va a estar ahí esperándote, así como me espera a mí, con los brazos abiertos y nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que ni tú ni yo conocemos, así como dice la palabra de Dios. Y esta palabra, como dije ahorita, es una reflexión hacia nosotros mismos, una autorreflexión, una introspección hacia adentro. Déjame ver qué hay allí, qué yo tengo dentro. O es simplemente, ay, Wendy la ministro. Tú eres fulano de tal, el pastor o la pastora tal, o el evangelista de renombre. ¿Quiénes somos realmente delante del Señor? Entonces, ¿cómo yo puedo identificar si tengo el aceite del Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu? ¿Cómo yo puedo identificar si mi lámpara tiene aceite? Pero otra cosa, ¿cómo yo puedo identificar si mi vasija tiene aceite? Dice la palabra de Dios en Gálatas 5 del 16 al 25, nos habla claramente las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Aleluya. Eso es como cuando nosotros vamos a sembrar algo en una tierra. Si yo siembro plátano, yo no puedo ir a cosechar yuca, porque no sembré yuca, yo sembré plátano. Así mismo pasa en el Espíritu. Así mismo pasa en nuestra vida espiritual. Si lo que hay son las obras de la carne, eso es lo que vamos a cosechar.
Pero si sembramos los frutos del Espíritu, van a surgir y ellos hablarán de nosotros. Amén. ¿Quiénes somos en el reino de Dios? Amén. Dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando dice andad, se puede decir también caminar, accionar, vivir en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne siempre van a estar ahí. Van a estar latentes. Así es. Pero cuando vivimos una vida en el Espíritu, no puede más que lo que el Espíritu Santo quiere en nuestras vidas. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Ellos se contraponen, como yo dije ahorita. El Espíritu Santo y las obras de la carne se contraponen. Nunca se van a poner de acuerdo. Porque lo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Wow. Para que no hagamos lo que queremos en el Señor. Entonces, ya sea que queramos agradar a Dios, la carne no quiere agradar a Dios y se va a oponer. Tenemos que entender esto. Nunca la carne se va a poner de acuerdo. Por ejemplo, siento hacer un ayuno o siento orar a las 6 de la mañana. Un decir, ¿verdad? Pero llegan las 6 de la mañana y está dormido. No, hombre, quédate ahí dormidito. No te levantes, tú tienes que descansar, tú trabajas mucho, ¿para qué te vas a parar? Es la carne, porque se opone a lo del Espíritu. Pero ¿qué pasa? El Señor se agrada de lo que de madrugada le buscan. El Señor se agrada de que nosotros, antes de rayar el alba, que nosotros digamos: ven aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y muchas veces, así como dijo Miguelina ahorita, escuchar, porque muchas veces no hay que hablar tanto, escuchar qué quiere Dios para mi vida. Y Él nos va a hablar. Ay, sí. Él nos habla. Él está vivo. Él tiene boca y habla, tiene ojo y ve. Él está mirando todo lo que hacemos. Él escucha todo lo que hablamos, aunque no lo digamos con nuestra boca. Él está ahí y está atento. Él está vivo. Él es real. Amén. Aleluya. Y dice la palabra de Dios: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Podemos ver que la ley de Moisés fue una ley que muchos de ellos se acostumbraron tanto que aún viniendo el Mesías no lo recibieron como Mesías, sino que vivían bajo los rudimentos de la ley. Y ni siquiera esa ley la respetaban, porque los fariseos le querían poner, le querían dar orden a los demás de que llevaran esa ley rígida que ni siquiera ellos llevaban. Así es. No dándole cabida a lo que era la venida del Hijo de Dios a esta tierra. No dándole cabida ya después de su muerte y bienvenida del Espíritu Santo en aquel aposento alto. Aún el Espíritu Santo estando aquí, no les recibieron y no creen. Muchos de ellos todavía no creen. Pero el Espíritu Santo es real. Amén. Amén. Dice: y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí es donde yo voy. Ellas se manifiestan. ¿Cómo yo puedo saber si tengo el aceite? Si yo doy las obras de la carne en mi vida, en mi accionar, en mi vivir, no hay aceite. La lámpara es posible que se esté apagando o está apagada. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio. El adulterio es algo tan tremendo que aún en el pueblo de Dios el enemigo ha metido allá la cizaña del adulterio, aún conociendo las consecuencias del adulterio. Y el adulterio también tiene que ver cuando nosotros idolatramos cualquier cosa que no es Dios primero. Así es. La idolatría es muy fuerte.
y también tiene que ver con la hechicería. Entonces, el adulterio, la fornicación, que es tener relaciones sin haberse casado, teniendo relaciones sexuales sin estar casado. Esto es fornicación. Hoy en día se usa mucho. Muchas parejas, aún visitando iglesias, deciden no, porque yo no me voy a casar hasta que Dios me confirme. Pero, mientras tanto, viven en unión libre. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Esto es fornicación. Inmundicia, todo lo que tiene que ver con las cosas que son de la malicia, todo lo que tenga que ver con pecado, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. La lascivia tiene que ver, mira, hay que tener mucho ojo con esto. Hay hermanos que no están tranquilos con una sola mujer o hermanas que no están tranquilas con un solo hombre. La lascivia tiene que ver con desear todo lo que está mirando. Y como que ese espíritu provoca a los hombres tanto también como a las mujeres. Hay que tener mucho ojo con esto. Estos son de las obras de la carne. La idolatría, como le expliqué ahorita, muchas veces idolatramos un carro, una casa, la ropa, los hijos, el marido. A nosotros mismos. A nosotros mismos nos miramos en el espejo. Ay, es. Qué bella. Eso es y así. nos idolatramos. Pero el Señor no quiere eso. Amén. Amén. Toda gloria y honra para Él. Hechicería. Me voy a detener aquí en enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones. Mucho ojo con esto. Los pleitos entre hermanos. Esto no puede ser. Entre hermanos cristianos, tampoco. Los celos. A los celos que se está refiriendo aquí, no al celo que siente el Señor por nosotros, que Él nos cela, Él nos ama celosamente. Se está refiriendo a un celo enfermizo, a un celo de envidia, cuando sentimos celo ministerial por cualquier hermano que se levanta. O sea, esta palabra celo abarca mucho, hay mucha tela que cortar ahí. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es tremendo. Wow. No heredarán el reino de Dios, lo dice aquí la palabra de Dios. Si nosotros hacemos una introspección, si nos hacemos un autoanálisis, yo veo que yo peleo demasiado, que vivo en contienda con todo el mundazo y que todo el mundo tiene un conflicto conmigo. Algo tiene Wendy. Algo yo debo de tener que tengo que cambiar. Está pasando algo que no está bien. Ahí no está el aceite. Ahí el aceite ya está seco y la lámpara o apagada o a punto de apagarse. Si nosotros envidiamos todo lo que mi hermano o mi hermana pueda tener, ya sea un buen ministerio, ya sea un buen hogar, ya sea algo material que tenga, ojo con eso. Eso no es fruto del Espíritu. La envidia es obra de la carne. Así es. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar? Conociendo las obras de la carne y los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, grande palabra. Sí, Señor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El amor. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo a mí misma, yo no voy a amar al prójimo. Si yo no tengo una autoestima equilibrada, porque si la tengo por el suelo hay problema, pero si la tengo por las nubes, hay un alto ego ahí, hay un ego enfermizo. Entonces tiene que haber un equilibrio con la autoestima. Amén.
Entonces, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los frutos del Espíritu son los que hablan de que yo tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el aceite. Es símbolo, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces los frutos del Espíritu Santo son los que hablan de que mi lámpara está llena de aceite. Dios te bendiga. Amén. Y la mejor noticia que quiere darnos hoy, el que nos dice velad, el que nos dice tengan su lámpara y sus vasijas llenas de aceite, es que quiere Él que seamos de Él, Wendy. Amén. Dice, pero los que son de Cristo Aleluya. han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esa es la buena noticia. De modo que si alguna o alguno está en Cristo, nueva criatura es. E inmediatamente recibimos a Cristo, que podemos estar en este listado increíblemente identificando si estamos o no, pero qué bueno que el Señor, a través de su sacrificio, dice que el acta de los decretos que había contrario a nosotros, cuando éramos adúlteros, fornicarios, cuando teníamos idolatría, cuando éramos hechiceros, todo ese fruto de la carne que no daba paso al fruto del Espíritu. Entonces, ¿quieres pertenecer a los que somos de Cristo? Para que podamos decirle a todo esto, no tienes parte ni suerte conmigo. Identifico cualquier obra de la carne en mi vida. Te la pongo en tus manos, Señor. Sé que la clavaste allá en el Calvario. Y por eso hoy vengo a ti, te recibo como Señor y Salvador. Y te pido perdón porque ignoraba muchas cosas. Pero hoy esta mujer preciosa que el Señor ha traído por medio a la palabra nos ha enseñado que si somos de Cristo y tenemos el aceite del Espíritu Santo, podemos identificar esto y decirle, ya no más en mi vida, ya no voy a seguir envidiando, no voy a tener celos, no quiero, decidí hoy ser de Jesucristo y decirle que entre a mi corazón, que yo creo que Él es el Hijo de Dios, que vengo humillada, que pido perdón, que me arrepiento de todo este listado, de la gran mayoría que estuve o que estoy, pero hoy se cancela en el nombre de Jesús. Y recibo la gracia, el favor, la misericordia, para que el fruto del Espíritu sea visible en mí. Y con tu ayuda, Jesús, es que lo puedo hacer a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ten ese momento con tu Salvador. Él lo sabe todo, pero le gusta que le hablemos. Y Él es el único que nos dice, velen, vengo pronto. Velen, casi vengo, para que nos encuentre entonces como mujeres y hombres sabios delante de su presencia y nos diga, entra en el reposo de tu Señor. Wendy, qué gozo que tú estés aquí en Vencedora. Que Dios te bendiga, bendiga Amén. Tu ministerio, tu familia, tus hijos, y que el Señor siga obrando en tu vida a través de su Espíritu Santo. Que Amén. Dios les bendiga y que esta palabra sé que cayó en un terreno fértil. Un abrazo grande. Fortalece el corazón, dile adiós al dolor.